Bueno, quiero desear un feliz y santo sábado a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquí. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema que sinceramente en el boletín está un título. En el boletín está un título. Porque mientras yo preparaba este tema, yo iba por un camino. Pero el Señor como que me mandó para otro camino y el sermón que iba a ser sobre algo, hablando acerca de los mensajeros del Señor, el Señor me condució por otro camino. Yo creo que es porque es algo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos en el mes de octubre y en el mes de octubre empiezan las elecciones en las iglesias, ¿no? Empiezan los nombramientos y a elegir la nueva junta directiva. Es decir, que nosotros prácticamente hemos casi concluido un ciclo, ¿no? Casi hemos terminado el año eclesiástico. Ahora la pregunta que yo quiero hacer aquí, especialmente a los líderes de la iglesia, y entre los líderes yo me incluyo también, haciendo un autoanálisis de nuestro año eclesiástico, de las actividades que nos tocaba hacer en nuestro puesto, en nuestro cargo. ¿Qué calificación nosotros nos daríamos? Cada uno conteste para sí. ¿Tenemos una nota notable, un más o menos o algo negativo? Pero ahora aquí también yo quiero salir de la junta directiva y quiero ir al pleno de la iglesia. Nosotros, como miembros activos de esta iglesia, ¿qué nota merecemos nosotros? Estamos llegando al fin del año y ¿cómo hemos sido nosotros como miembros? Si fuéramos a hacer un examen hoy y dar la nota para ver si pasamos de año o no, ¿pasaríamos o reprobaríamos? En esta mañana, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con cada uno de ustedes, es sobre esto. ¿Cómo estamos siendo nosotros como miembros de esta iglesia? Acuérdese que cuando nosotros nos hacemos miembros por bautismo o por profesión de fe, una de las últimas cosas que se menciona a la persona es: tú a partir de hoy eres miembro de esta iglesia con todos los privilegios, con todos los beneficios y con todas las responsabilidades que toca un miembro de esta iglesia. Es decir, que nosotros cuando aceptamos al Señor a través del bautismo o nos unimos al pueblo de Dios a través de la profesión de fe, nosotros asumimos un compromiso, no con el pastor de la iglesia local, no con los ancianos, no con la junta directiva, sino que en este momento estamos asumiendo un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y la Biblia, Eclesiastes, el libro de Eclesiastes, no vamos a abrir, pero Salomón dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, cada uno de nosotros, siempre al inicio del año, siempre hacemos votos y promesas al Señor. La pregunta es: ¿cuántas de nuestras promesas nosotros hemos cumplido? ¿Cuántos de los pactos que hemos hecho con el Señor nosotros hemos cumplido? Y en esta mañana vamos a destacar algunos problemas que hay, no en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Y estos problemas, nosotros, cada uno va a analizar su propia vida y va a decir si este problema está pasando contigo.
Pero antes de esto, quiero invitar a todos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7, aquí nosotros encontramos un principio muy importante para los cristianos. Encontramos algo aquí que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Lo que el Señor desea y lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 7. ¿Todos ya encontraron? Escucha algunas hojas, vamos a esperar que todos hayan encontrado para que así juntos podamos dar lectura. Hebreos 1, 7 y nos dice así. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Miren acá que hablando acerca de los mensajeros del Señor. Esta palabra en griego se llama liturgos. La palabra mensajeros o en algunas versiones dice ministros. ¿Y cómo es que el Señor, cuál es el atributo, cuál es la característica que tienen los mensajeros del Señor aquí? ¿Son llamas de qué? Llamas de fuegos. Quiero contextualizar un poco aquí en cuanto a esta palabra, mensajeros, liturgos en griego. La palabra liturgos se utilizaba para las personas que eran como los emisarios de un emperador o de algún rey. Y entonces cada vez que este hombre, este emperador, tenía que enviar un mensaje a algún pueblo, él llamaba a un liturgos. Él llamaba a alguno de sus hombres y él iba en representación de su emperador para dar el mensaje al pueblo o a la nación que él estaba siendo enviado. Esta era la misión de él, anunciar un mensaje que su Señor, que su amo, que su comandante o que su rey le había confiado. Y el apóstol Pablo entonces, agarrando la cultura de la época, el apóstol Pablo ahora atribuye este título ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y aquí le ven diciendo que los ministros tienen ¿cuál misión entonces? ¿Cuál es la misión de los ministros acá? Dar un mensaje. Nosotros siempre la palabra ministro, ella es atribuida ¿a quién? La palabra ministro, ¿a quién la atribuimos? A los pastores. Los pastores son los ministros del Señor y a los pastores le corresponde esta responsabilidad de dar el mensaje. La pregunta que yo les hago es, ¿será que el apóstol Pablo aquí, él estaba atribuyendo esto a los pastores? Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Y aquí entonces el apóstol Pablo, él va a ampliar, él nos va a dar más luz en cuanto a este principio de los ministros. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para ser una nueva criatura, ¿qué tú y yo necesitamos hacer? Morir, pero estar en Cristo. Y cuando la persona está en Cristo, esta que es la palabra favorita, preferida del apóstol Pablo, hablando de las nuevas criaturas, porque el apóstol Pablo, él había experimentado esto. Valga la redundancia, había experimentado esta experiencia, ¿no? Ele havia provado desta experiência. E então aqui uma pessoa, quando está em Cristo, que ela é uma nova criatura, sua vida, seus talentos, sua influência, seus pensamentos e ações vão estar de acordo ao Maestro. Então o apóstolo Pablo vem dizendo aqui,
¿Cuántos de nosotros aquí nos consideramos nuevas criaturas? ¿Alguien aquí se considera una nueva criatura? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquellos que aceptan a Cristo tienen que ser nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasan quedaron para atrás. Pero ahora mira lo que el apóstol Pablo nos habla del versículo 18 hasta el versículo 19 del mismo capítulo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, de manera que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muchas gracias. El apóstol Pablo aquí trae algo muy importante, y quiero que pongamos mucha atención en esto. Para que pudiera haber reconciliación entre el cielo y la tierra, ¿a quién Dios tuvo que utilizar? A su Hijo. Que suena un poco mal la palabra utilizar, como que usó como algo desechable, ¿no? ¿Quién fue el encargado? ¿De quién fue esta responsabilidad? ¿Quién fue el autor de esto? Cristo Jesús. Esto entonces se llama el evangelio de qué entonces? De la reconciliación. Pero mire un detalle muy interesante acá, hermanos. Esta misión no fue confiada únicamente a Cristo Jesús. ¿A quién más el Señor confió este ministerio, este evangelio? A nosotros, a usted y a mí, nos toca el ministerio de la reconciliación. Es decir, tú y yo tenemos esta misión muy importante. Entonces miren acá que la palabra liturgos o ministros no es solamente a los pastores, sino cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo dice que somos ministros de reconciliación. ¿Reconciliarse a quién? Al mundo. A las personas que no conocen a Dios, que tienen un mal concepto del carácter de Dios, que están negligenciando o negando, anulando los principios que están establecidos en la palabra de Dios. A usted y a mí fue confiado este ministerio. Es decir, que tú y yo somos ministros de Cristo, ministros del Evangelio. Pero el apóstol Pablo aquí ahora él utiliza una palabra que a mí me suena muy interesante esta palabra. El versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice así. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire que ahora el apóstol Pablo dice que aparte de ser ministros, liturgos, ¿somos qué? Embajadores. ¿A cuántos aquí de nosotros ya nos ha tocado ir a una embajada? ¿Qué significa? ¿Qué hace un embajador? ¿Cuál es la misión, la función del embajador? Representar a una nación, a un país en un lugar extranjero. Entonces es decir que si tú y yo somos embajadores, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros no pertenecemos ¿a dónde entonces? A este mundo. Tú y yo no pertenecemos acá. Nuestro reino, nuestra patria, nuestra nación no es esta, sino que nuestra nación es la celestial. Tú y yo aquí somos meros embajadores. Pero como embajadores debemos representar bien nuestra nación. Porque ese es el propósito cuando se envía un embajador a otro país. Él va a representar a su nación, a su país, en este país extranjero que él está. La pregunta aquí que queda ahora es, ¿cómo es que tú y yo estamos representando nuestra nación? Porque tú y yo somos embajadores.
Y yo voy más allá todavía. ¿Sabe dónde es el consulado de esta embajada? ¿Sabe cuál es el consulado? No. El cielo es la nación. Pero la oficina de esta embajada, ¿sabe dónde es? Aquí la iglesia. Tú y yo somos embajadores y esta es la oficina. Cuando las personas pasan de esta puerta para adentro, esto aquí debe ser un pedacito ¿de qué? Del cielo. Porque cuando tú vas a una embajada americana en cualquier país, ahí lo que impera es las leyes americanas. Por más que esté en un país extranjero, ahí la gente va a hablar el idioma inglés. Las personas que están ahí van a ver por los intereses de su país. De igual manera, cuando la persona entra por esta puerta, ella está en la embajada del cielo. Y cuando entra aquí, las personas de aquí tienen que representar el cielo. Los que estamos aquí debemos hablar el idioma del cielo. Debemos actuar como embajadores de Cristo. La pregunta ahora es, tú y yo, como embajadores, ¿cómo estamos cuidando? ¿Cómo estamos actuando dentro del consulado? Dentro de la embajada. ¿Cómo estamos actuando aquí dentro? ¿Estamos cuidando? ¿Con nuestro testimonio estamos defendiendo el consulado? ¿O será que estamos dando motivos a las personas para hablar mal de la nación que nosotros representamos? ¿Cómo estamos siendo? Mira lo que el comentario bíblico adventista nos habla en cuanto a los embajadores. Literalmente ser mayor y por lo tanto ser anciano, ser embajador. Esto caracteriza al embajador como una persona llena de dignidad y experiencia y por lo tanto investido de autoridad. Los embajadores de Cristo lo llegan a ser por haberse unido antes con Él y a su causa. Para que tú y yo entonces podamos ser un embajador, debemos cumplir algunas características. La primera característica, ¿cuál es? Pertenecer a esta nación. Pertenecer. Yo tengo que ser miembro de esta nación. ¿Y de qué manera yo pertenezco a ser un embajador de Cristo? Tengo que aceptar a Cristo, bautizarme, o en otro caso, profesión de fe. Solamente así entonces yo tengo cualquier derecho, cualquier privilegio o responsabilidad. Es decir, entonces, cada uno de los miembros que se encuentran aquí hoy, sea por bautismo o por profesión de fe, cada uno de nosotros tenemos una enorme responsabilidad ante el cielo. Mira la siguiente. Su celo, su comprensión personal de las grandes verdades del Evangelio que conocen por experiencia y por su diligencia en estudiar, en orar, en ganar almas y en la edificación de la iglesia. No hay mayor dignidad ni mayor honor que ser embajador de Cristo y del reino de los cielos. Miren, mis queridos hermanos, el mayor honor que una persona puede recibir es ser representantes de Cristo. Pero mire qué responsabilidad aquí. Uno tiene que prepararse. Uno tiene que prepararse para defender esto. Entonces, es decir, que ser miembro de la iglesia, de la familia de Cristo, tampoco es venir y sentarme y no hacer nada. Eso no es lo que el comentario nos está diciendo aquí, sino que el embajador de Cristo tiene como misión, como propósito, como meta de vida, defender los intereses de nuestro rey, de nuestro comandante, de nuestro Señor. Entonces, pero para defender los intereses del Señor, ¿qué necesito primero hacer? Conocer cuáles son sus intereses. ¿Cuál es lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha confiado? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros conocemos cuáles son los intereses del cielo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para esta enorme misión?
para este enorme privilegio que el cielo nos ha dado. Es por eso que yo siempre les digo, y vuelvo a repetir, ser adventista del séptimo día no es un nombre, sino es una misión, no es un título, es una misión que el Señor te ha confiado. Y miren acá lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro aquí va más allá todavía. El apóstol Pedro no dice que somos solamente mensajeros, embajadores, sino que el apóstol Pablo aquí utiliza ahora otro principio, otra palabra que es más fuerte todavía, que nos da más responsabilidades. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice así. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire que el apóstol Pablo ahora que ele pone más énfasis. El apóstol Pablo dice que somos linaje santo, pueblo escogido, elegido y sacerdocio. Somos sacerdotes de Cristo ahora. Tú no eres cualquier miembro, no eres cualquier miembro de iglesia, tú eres sacerdote de Cristo. Eres un ministro de Cristo. Eres un representante de Cristo aquí en la tierra. Esa es la misión que el Señor te ha confiado. ¿Quién eran los sacerdotes en el tiempo bíblico? ¿De dónde salieron ellos? De los levitas, ¿sí o no? De la casa de Aarón. Pregunto, ¿ese era el propósito de Dios? No era. El propósito de Dios es que toda la nación fuera un real sacerdocio. Pero ¿por qué es que Dios no puede cumplir con este propósito? De la apostasía que hubo, ¿cuál fue la única tribu que no entró en apostasía y no adoró al becerro de oro? Los levitas. Y por esta razón es que el Señor los puso a ellos ahora como los sacerdotes de Él. Pero el propósito del Señor es que las 12 tribus fueron sacerdotes. Y ahora que el Señor ya rompió con este pacto, de las 12 tribus que solo una era sacerdote, sino que ahora todos nosotros somos sacerdotes de Cristo. Oiga, esto es una responsabilidad muy grande. No es cualquier cosa. No piense que entonces ser adventista es yo venir con mi Biblia, sentarme, escuchar el sermón e irme a la casa. Esto no es. Eso no es lo que el Señor desea para ti. Eso no es lo que el Señor quiere para ti. El Señor quiere algo más, que tú hagas algo más. Y es por esto que la Biblia nos da todos esos atributos. Somos ministros, embajadores, sacerdotes. ¿Y el Señor de dónde nos sacó? De las tinieblas para la luz admirable. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, nos dice así. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Miren que una vez más, el apóstol Pablo vuelve a dar énfasis en este punto. Tú y yo somos ministros de Cristo, pero no de la letra, no solo de nombres, no, sino del Espíritu. Es decir, no solamente decir, no soy un adventista y se acabó, no. Tienes que demostrar con tu vida, con tus acciones, la manera que tú vives, la manera que tú actúas, la manera que tú piensas. Debo mostrar que soy un ministro
de Cristo. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿cuáles herramientas el Señor nos ha dejado para desempeñar esta misión? Porque no es cualquier clase de misión esta. El Señor nos ha llenado de qué entonces? ¿Qué nos dice Mateo capítulo? No vamos a abrir, pero ¿qué nosotros encontramos en Mateo capítulo 25? Hay una parábola ya que esto se aplica a todos nosotros, que es la parábola de los talentos. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, pero también hay la parábola de los talentos a partir del versículo 14. A partir del versículo 14, entonces el Señor viene diciendo que Él ha dejado talentos a su iglesia. A unos el Señor ha dejado 5, a otros 2 y a otros 1. Pregunto, ¿hay alguien aquí que no tiene talentos? Todos nosotros tenemos talento. Si tú me dices, no, pastor, es que yo no tengo talentos, perdóname, pero entonces tú estás haciendo Dios mentiroso. Porque la palabra es muy clara, Dios a todos nos ha dado talentos. Claro que hay algunos que tienen más talentos que los demás, pero ninguno de nosotros aquí, a ninguno nos ha faltado un talento. Todos tenemos. Y yo puedo decir sin lugar a duda que si hay una gente que es talentosa son ustedes. Eso yo digo sin lugar a duda. Aquí hay gente muy talentosa. Si usted me dice, no, es que yo no tengo talento, sí lo tienes, sí tienes talento. Hay personas que tienen el talento heredado, pero también en la Biblia encontramos los talentos adquiridos. Pero todos tenemos talento y el Señor nos ha dado y tú puedes multiplicar, puedes heredar más y más talentos, pero uno tiene que esforzarse. Acuérdese que el reino de los cielos es ¿para quién? Para los valientes, para los esforzados. Voy a decir una palabra que, por favor, no es para ofender a nadie, no quiero ser ofensivo o agresivo, pero es una frase que mi maestro siempre me decía en clase. Dios nos ha llamado para que seamos extraordinarios y no ordinarios. Nosotros fuimos llamados para sermos extraordinarios. Hay personas aquí, mira, de los talentos que hay uno de los talentos que a mí más me gusta, y esto yo lo puedo decir, no lo tengo, y ya sabe más o menos de lo que estoy hablando, ¿verdad? El talento de la música. Este no es mi don, no es mi talento. Cantar, mi esposa siempre me dice que bueno que para predicar no hay que ser entonado, ¿eh? Porque si fueres vas a morir de hambre. Porque yo hasta aplaudiendo soy desentonado. Pero hay personas que son muy entonadas. Y si hay una cosa que a mí se me enchina la piel, es escuchar un instrumento bien tocado. Un piano bien tocado, una guitarra bien tocada, una persona que tiene una voz melodiosa. Y esto es un ministerio muy importante, el ministerio de la música. Aquellos que tienen este talento, depositen para el Señor, para que el Señor pueda dar más y más talentos para ti. Hay personas que tienen el talento de la cocina y que cuando cocina es algo maravilloso. Este talento también se debe utilizar para ganar a otras personas, para ganar almas. Hay personas que tienen el talento de liderazgo, que por naturaleza es un líder. Eso es un talento que Dios te ha dado. Tienes que usar para la obra de Dios, para la casa de Dios. Hay personas que tienen el talento de predicar. Y eso es un talento que Dios te ha dado. Tienes que utilizar para ganar almas para Cristo. Hay personas que tienen el talento de ser muy ordenada, muy detallista. Esto es un talento que el Señor te ha dado y tú tienes que usar este talento para la obra de Dios. Hay personas que tienen el talento del contacto misionero, que es muy amistosa, que es muy amable y que hace amistad fácil. Ese es un talento que Dios te ha dado para que tú uses en su obra. Pero lamentablemente,
nosotros encontramos en esta parábola que hay personas que se le dio 5 y ellas multiplicaron estos talentos. A los que se le dio 2, multiplicaron su talento. Pero aquel que se le fue dado 1, lo ocultó. La pregunta es, ¿tú estás ocultando tu talento? ¿Qué estás haciendo con el talento que el Señor te ha dado? Si tú lo estás ocultando, esta parábola, que yo la aplico como una profecía, ¿qué pasará con aquel que oculte su talento? El Señor lo echará a las tinieblas. Y allí para él no habrá salvación. Miren, mis hermanos, es un punto de salvación usar tus talentos para la causa de Dios. No estoy diciendo que con eso los que trabajan ya tienen la asegurada, no es esto. Sino que es un punto importante desempeñar, desarrollar nuestros talentos para la causa de Dios. Quiero contar un pequeño testimonio a ustedes. Si hay un talento que yo no tenía, y considero que con la gracia de Dios voy desarrollando, ¿sabe cuál es? El hablar en público. Era un talento que yo no tenía. El Señor no me ha dado este talento de hablar en público. Si hay una persona tímida y cerrada, esta persona soy yo. Yo nunca he tenido el talento de pararme a hablar frente a las personas. Era algo que a mí me paniqueaba, me daba miedo, quitaba el sueño, me daba dolor de estómago esto. Pero un día, antes de empezar a estudiar, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que usted me ayude porque yo quiero prepararme para trabajar para ti. Y yo considero, con la gracia de Dios, todos estos méritos es para Dios, no es para mí, que el Señor me está ayudando a esto, a desarrollarme en este aspecto, porque es un talento que yo no tenía. Y considero hoy que el Señor me ha dado este talento. Si tú le pides al Señor, el Señor te dará. ¿Cuál es el talento que te gustaría tener? Pídele al Señor y Él te dará este talento. Pero miren acá, ahora vamos a entrar en un punto importante. La sierva del Señor tiene un par de citas hablando en cuanto a los talentos. Y la primera cita es esta: Dios nos cuida. Él ha confiado talentos a nuestro cuidado. ¿Qué estamos haciendo con los dones que nos ha confiado? ¿Estamos dejando brillar nuestra luz usándolos para su gloria y el beneficio de nuestros prójimos? ¿O los estamos usando para hacer progresar nuestros propios intereses egoístas? Y vuelvo a hacer la pregunta que yo les hice al principio. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? ¿En qué lo estás utilizando? ¿Para ti? ¿Para tu propio beneficio? ¿O para la causa de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Y la sierva del Señor continúa. Muchos los están usando egoístamente. No parecen ser conscientes de que todos estamos en el camino al juicio y de que pronto hemos de dar cuenta del uso que hemos hecho de las oportunidades dadas por Dios para hacer el bien. Cada uno de nosotros tendremos que prestar cuentas al cielo, al Señor, de los talentos que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros aquí, en el tribunal, en el juicio, cuando lleguen nuestros nombres, tú y yo tendremos que prestar cuentas al Señor del uso o el uso que no hemos dado al talento que Él nos ha dado. Y vuelvo a hacer la pregunta, y voy a repetir esta pregunta más de una vez, según esta cita acá, que tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal y tendremos que prestar cuentas. Si tu nombre fuera llamado ahora
y que Dios fuera a investigar tus talentos, el uso que has dado de tus talentos, ¿qué pasaría en este tribunal? ¿Qué sentencia recibiríamos al término de este juicio? Veamos la siguiente cita. El Señor ha confiado a los hombres la vida, la salud y las facultades del raciocinio. Les ha dado fuerza física y mental para que la ejerciten. ¿Y no deben estos dones ser empleados fiel y diligentemente para gloria de su nombre? ¿Han considerado nuestros hermanos que deben dar cuenta a todos los talentos que les han sido confiados? ¿Han negociado prudentemente con los bienes de su Señor o han gastado temerariamente sus recursos y han sido anotados en el cielo como siervos infieles? Miren, hermanos, quiero que pongamos mucha atención en esto. El simple hecho de tener la vida, esto es un talento que el Señor nos ha dado. El simple hecho de respirar, de que tu corazón esté latiendo, que tus pulmones estén recibiendo aire, esto es un talento maravilloso que Dios nos ha dado. El tener las facultades en su plena orden, esto es un talento que Dios te ha dado. Es decir, a nosotros, aquel Señor nos ha dado más de un talento, más de un don. El Señor nos ha dado muchísimos talentos. Y el Señor nos va a cobrar por estos talentos que Él nos ha dado. Quiero que veamos la siguiente cita. Cada momento de que disponemos es precioso. Tenemos que emplear en el servicio de Dios los valiosos talentos que nos ha concedido. ¿O ignoráis que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Eso es el engaño satánico. Decir mi cuerpo, mi elección. Mi cuerpo, mi decisión. No, tú fuiste comprado y no por cualquier precio. Yo fui comprado no por cualquier precio. Nuestro cuerpo pertenece ¿a quién? A Cristo. Porque Él lo compró. Y ahora como Él lo compró y este cuerpo pertenece a Él, ahora Cristo quiere que yo dé uso a este cuerpo, a este talento, conforme su voluntad. Veamos la última cita para ir al siguiente punto del sermón. Los talentos naturales y adquiridos son todos dones de Dios y deben ser conservados constantemente bajo la dirección de la potencia divina y santificadora de su Espíritu. Como yo ya les había mencionado, entonces existen los talentos heredados y los talentos adquiridos. Y yo ya he escuchado personas decir, no, es que yo me he esforzado muchísimo por este talento. Esto es mérito mío. ¿Qué méritos nosotros tenemos? Ninguno. Talentos heredados y talentos adquiridos pertenecen ¿a quién? A Cristo. Ahora yo voy para la parte 3 y última del sermón. Y yo tomé la libertad de separar 6 tópicos sobre excusas que nosotros damos a Dios para no trabajar para Él. Vayamos al libro de Éxodo y el primer personaje acá, la primera excusa, el primer grupo son aquellos que dicen, no Señor, yo no tengo talentos, yo no tengo dones, por eso prefiero ir, sentar y escuchar nomás, porque los que tienen talento estos van a hacer, yo simplemente allá tranquilito, a gusto, me siento, escucho el sermón, escucho la escuela sabática, entrego mis diezmos y mi ofrenda porque talento yo no tengo. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 3.
versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Y nos dice así. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como ya les mencioné, el primer grupo es aquel que dice, Señor, pero yo no tengo talento. ¿Cómo yo voy a hacer esto? O sea, yo la verdad no puedo, Señor. Esto no es para mí. Mejor ponle otra persona, que yo sinceramente talentos no tengo. Y es lo que Moisés está diciendo, que cuando Dios lo llama, Dios, Moisés, te voy a enviar. Dice, no, Señor, ¿cómo? No me envíes a este lugar. No puedo. ¿Quién soy yo, Señor, para ir a hablar a la nación más poderosa del mundo? ¿Quién soy yo, Señor? No, yo no puedo. Busca otra persona porque eso no es para mí. Y entonces el Señor empieza un diálogo con Moisés aquí. Y el Señor ahora empieza a mencionar todo lo que iba a pasar, que Faraón se iba a endurecer, que iban a venir las plagas y que iba a hacer esto. O sea, el Señor le explica, Moisés, ya está el derrotero, ya está hecho, ya está todo. Tú simplemente ve, porque todo ya, eso es lo que va a pasar, Moisés. Hazlo. Entonces, la primera excusa para aquellos que, Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo talentos. ¿Quién soy yo? Pregunto. Cuando tú pasas, cuando tú vas a actuar, cuando tú vas a hacer algo en la iglesia, ¿tú haces con tus fuerzas o primero pide a Dios que te dé la capacidad? Hay que pedirlo a Dios, porque Él es el que te dará la capacidad. Porque por nosotros mismos nada podemos hacer, si no es por el Espíritu del Señor. Entonces creer que no, Señor, es que yo y que... Olvídalo. Vayamos en el mismo libro de Éxodo. Vamos a ver la siguiente excusa que nosotros encontramos. Versículo 13. Éxodo 3, versículo 13 nos dice así. Y dijo Moisés a Dios: He aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y aquí entra el punto de aquellos que, Señor, pero es que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? ¿Cómo voy a dar el estudio? ¿Qué diré a las personas? Y si me hace alguna pregunta, Señor, ¿qué les contesto? Son aquellos que, por falta de conocimiento, por falta de estudio, no quieren apoyar en la obra, en la causa de Dios. Es que, Señor, mi conocimiento es pequeño. Señor, ¿qué voy a decir a este pueblo? ¿Cómo voy a dar un estudio bíblico si yo no sé? Si me hace una pregunta no voy a saber contestar y voy a pasar vergüenza. Y entonces aquí ahora de nuevo el Señor empieza, Moisés, va a pasar esto, va a pasar esto. Si ellos te preguntan quién te ha enviado, dile que el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy, te ha enviado. Diles todo esto, Moisés. Ya basta de excusas, Moisés. Aquí están todas las soluciones para los problemas que tú has levantado. Yo estoy contigo, no te preocupes. La Sierva del Señor dice que lo primero que necesitamos tener para trabajar para Dios es desconfiarnos de nosotros mismos. Ella no dice de desconfiar de Dios. Y lamentablemente, muchas veces no queremos participar. No es que desconfiamos de nosotros mismos, sino que también desconfiamos de Dios. Ese es el problema. Pero bueno, Moisés seguía firme en sus excusas. Capítulo 4 de Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Perdón, lea el 13 y el 14. Y él dijo: Ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo:
¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que él habla bien y además, he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Gracias. Miren acá, que Dios, Moisés, no, pero Señor, es que yo no puedo. Aquí está Moisés. No, Señor, es que ahora esto acá falta. Aquí está Moisés. No, Señor, es que yo no sé hablar, Señor, soy tartamudo, no sé pasar al frente, me da nervios de que yo no puedo. Y el Señor, Moisés, ¿quién ha creado la boca, la lengua? ¿Quién ha dado este talento al ser humano? Yo. No te preocupes con lo que vas a decir. Pero no, Señor, ¿sabes qué? Ok, está bien, pero igual, mándele a otro. Yo no quiero, yo no puedo. Hay alguien más preparado que yo. Siempre, siempre, siempre tenemos excusas. Si no es por una cosa, es por otra. Y no, Señor, es que yo no puedo esto. No, Señor, es que eso es demasiado para mí. Y no, Señor, ¿qué es esto? Mis hermanos, si Dios hizo una mula hablar, una asna hablar, ¿cómo no va a poder hacer tú hablar? O sea, no vamos a poner un techo para Dios, no vamos a limitar la obra del Señor. Si el Señor te ha llamado, pregunto, ¿tú crees que Dios se equivoca en su llamado? ¿Y por qué entonces luchamos tanto contra Dios? Si Dios no se equivoca en su llamado y Dios te llama y tú dices no, entonces el problema está ¿en quién? En nosotros. Está en mí, que no quiero, que ponga un techo para el Señor. Ese es el punto acá. Y ya el Señor dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya basta, llegas de excusa, voy a mandar a alguien para ser intérprete para ti, entonces ya vas a tener, hables poco, y tu hermano hablará por ti. Pero ya no andes más con excusas. Y mire lo más curioso acá, es que Dios siempre va a buscar lo más sencillo, lo más humilde para manifestarse. Para hablar con Moisés, ¿qué fue lo que el Señor utilizó? Una zarza. Pregunto, ¿esta era una hierba bonita? La zarza. Es lo más feo que hay en el desierto. Algo seco, que no demuestra vida ni nada. El Señor bien podría haber utilizado una palma, que es algo bonita, esplendorosa, imponente. No, pero el Señor buscó lo más sencillo, lo más despreciable por los pastores, que es una zarza, algo seco, sin vida, para manifestarse y entregar la misión a Moisés. ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo mostrar a Moisés aquí? Moisés, yo puedo hacer de lo que no tiene vida, de lo que es seco, hueco, hacerlo florecer, hacerlo dar vida para cumplir con la misión, porque yo te he enviado. Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí, hermanos. No pongamos techo para el Señor. Si el Señor te ha llamado, es por algo. Él quiere utilizarte. No pongamos barreras. Vamos a ver el siguiente grupo. A ver acá está. A ver, este es. El segundo grupo es: soy muy joven. La verdad, Señor, que soy un niño todavía. Usan la excusa de la edad, o porque es muy niño, o porque está muy viejo. Estoy cansado, Señor. Vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Aquí entonces vamos a ver este grupo, que son aquellos que cuando el Señor los llama, este grupo utiliza la edad como una excusa para no trabajar para el Señor. Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8 nos dice así: Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Miren acá, no digas al Señor, no, es que soy muy joven.
Es que soy un niño todavía y no puedo. Mira acá Jeremías. ¿Cuál fue la misión que el Señor entregó a Jeremías? Podríamos decir que era prácticamente una misión suicida. No estoy diciendo que Dios mandó a Jeremías suicidarse, pero humanamente hablando aquí, Jeremías tenía una misión muy dura, muy fuerte para los israelitas. No era cualquier clase de misión, era predicar un mensaje que iba en contra de la creencia de ellos. Y esta misión, este mensaje podría ocasionar en la muerte, en el asesinato de Jeremías. Pero el Señor dice, no digas que eres joven, porque lo que yo te diga que hables, esto tú dirás. Estoy contigo, yo te envío, pero Dios siempre va delante de uno. Dios cuando te llama, Él no te abandona. Hay el tercer grupo, que son aquellos que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Yo solo voy a mencionar y después tú puedes leer en tu casa. Que es aquel grupo que se siente pecador. No, Señor, ¿cómo yo voy a trabajar en la iglesia? ¿Cómo yo voy a ser? Mira, no soy digno. No, tengo que cambiar mi vida. Tengo que mejorar. Soy un pecador. No, tengo miedo de que baje un rayo del cielo y me consuma allá enfrente. Prefiero no participar porque soy un pecador. Y eso nosotros, para los que quieran anotar, Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías cuando tiene esta visión, cuando contempla el templo de Dios, los serafines cantando en adoración a Dios y que las columnas del templo temblaban, ¿qué es lo que contesta Jeremías? Ay de mí que soy hombre muerto, que habito en un pueblo de labios impuros y soy un hombre de labios impuros porque he visto la gloria del Señor. Eso es lo que contesta Jeremías aquí, cuando él está Isaías, cuando él está en la presencia del Señor. Pero en este momento, cuando él reconoce su pecaminosidad, ¿qué es lo que el Señor hace con Isaías? Él envía un serafín, y ahora este serafín con un carbón encendido del altar, toca sus labios, ¿y qué es lo que se le dice a Isaías? Tus pecados fueron perdonados. Ve y haz la misión que el Señor te ha confiado. Pero lamentablemente en este grupo aquí, de aquellos que se consideran pecadores y que no quieren participar por causa que no se sienten dignos y capaces, dentro de este grupo hay algo muy peligroso, que es un segundo grupo que pertenece a este grupo que no acepta ningún puesto, no acepta ningún cargo porque se siente pecador, pero desde afuera empieza a criticar a los que aceptaron, diciendo, mira este pecador, mira lo que hace, mira el otro. No acepta, pero no apoya a los que han aceptado y desde afuera empieza a señalar los pecados de los demás, diciendo que tal persona no es digna porque es un pecador. Pregunto, ¿quién de nosotros acá somos dignos? Ninguno. Todos nosotros somos pecadores. Hay un cuarto grupo, que para mí este es el grupo más peligroso. Ojalá, espero en Dios que no haya este grupo acá. Y este grupo es aquellos que son los indiferentes. No aceptan no porque no tienen talentos, no porque les da miedo, no porque son tímidos, sino que ellos no aceptan por una razón. Y es que no se quieren comprometer con la causa de Dios. Y este para mí es el grupo más peligroso. Es la excusa más peligrosa que hay. Y aquí, no, ¿sabes qué? A mí no me pongan. No, yo la verdad no quiero. No me gusta esto. No, ¿sabes qué? Yo la verdad estoy a gusto ya como estoy sentadito. No, yo no quiero nada porque no me gusta. Ese es el más peligroso de todos. Porque como nosotros empezamos esta mañana, el Señor nos llama para sermos ministros, embajadores, real sacerdocio. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer.
Y si yo digo, no, no me gusta, no, no, no quiero, entonces en este momento estoy diciendo, Señor, no quiero pertenecer a tu pueblo. Porque el pueblo de Dios es ministro, es sacerdote y es embajador de Cristo. No hay un medio termo, no hay un que no me quiero involucrar, no me quiero meter, eso no es para mí, no me gusta. Si yo tengo esta actitud y espero en Dios y oro en el Señor, que no hay este grupo acá, pero hay grupos que son así y lamentablemente, con tristeza en mi corazón voy a decir, este grupo no pertenece a la familia de Cristo. Porque cuando yo acepto a Cristo, soy una nueva criatura. Y mi deseo, mi único deseo, mi único propósito, mi única meta es apoyar la obra del Señor para que Cristo venga lo más pronto posible. Cuando yo pertenezco a la casa de Dios, al pueblo de Dios, a la familia de Cristo, no puedo ser indiferente a la obra del Señor. Y hay el último grupo, y este es el grupo que espero que cada uno de nosotros pertenezcamos, que es este grupo que contesta, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Cuando el Señor hace la pregunta, ¿quién enviaré? ¿Y quién ha de ir por mí? ¿Quién ha de ir por nosotros? Este grupo irá a contestar, Señor, heme aquí. Y este es un grupo, no es porque se cree más santo que los demás, más consagrado que los demás, perfectos, no. Es un grupo que sabe que es pecador, que necesita de la gracia y del perdón de Dios, pero que está dispuesto a gastarse y dejarse gastar por la obra y por la causa del Señor. Y este grupo, para finalizar, este grupo de personas que contestaron así al Señor, nosotros encontramos, no vamos a abrir, pero nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11. Y ahí está la galería de los héroes de la fe. Y en la galería de los héroes de la fe, yo no encuentro a ningún hombre perfecto. Yo no encuentro a ningún hombre que no ha cometido ningún pecado, sino que yo encuentro a asesinos, yo encuentro a adúlteros, a borrachos, encuentro a prostitutas, encuentro a la peor especie de la sociedad, pero fue un grupo que cuando escuchó el llamado del Señor, nació de nuevo, fue una nueva criatura y contestó, heme aquí, envíame a mí. Y hoy el Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana, nos está haciendo un llamado, nos está llamando para trabajar para Él, para esforzarnos en su obra. Si tú sientes que no tienes talento, el Señor te dará talento, el Señor te ayudará en tus debilidades, en tus necesidades. Lo único que tú tienes que hacer, lo único que yo tengo que hacer, es entregarme a Cristo. Y lo demás, y lo que es imposible para mí, entrégaselo al Señor. Porque lo posible Él pide que tú hagas. Y lo posible acá es irme hasta el Señor y decir, Señor, heme aquí. Soy esta basura, este trapo de inmundicia. Heme aquí. Y envíame a mí y lo demás te dejo a ti. Y el Señor transformará nuestras vidas. Pero tú y yo antes debemos dar el paso de la fe. Parece que el mar no se va a abrir. Parece que el ejército te va a alcanzar. Parece que el gigante es más alto de lo que tú crees. Pero Cristo Jesús, Él no está a tu lado. Cristo Jesús no está detrás de ti, sino que Cristo Jesús está enfrente de ti para pelear por ti y darte la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este es mi deseo y mi oración. En esta hora invito a los que puedan que nos pongamos de rodillas para finalizar con la palabra de oración. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú diariamente nos estás llamando. Y quiero, Señor, en esta hora pedir de una forma especial
perdón porque hemos negligenciado el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Señor, tú deseas, tú quieres que cada uno de nosotros nos dediquemos a tu obra, a tu trabajo, a la misión que nos has confiado. Pero lamentablemente, Señor, buscamos excusas por doquier para no trabajar para ti. Pero queremos pedir que esta cadena se pueda romper, que este ciclo vicioso pueda cesar. Y así, Señor, así como Elías, así como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, como Noé, como estos grandes hombres de la Biblia, cuando escucharon tu llamado, aceptaron el llamado. Y tú nos has llamado, Señor, para la última obra de este mundo, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y sabemos, Señor, que tú estás a las puertas y que tú vienes para buscar a un pueblo que se preparó y que ayudó a otros a prepararse para este encuentro. Señor, no queremos ser más indiferentes a tu llamado. No queremos ser más indiferentes a la condición en que nos encontramos. No queremos ser indiferentes a la misión que tú nos has confiado, sino que queremos trabajar para ti. Pero, Señor, no tenemos por nosotros mismos capacidad. Y es por esto que pedimos una doble porción de tu Santo Espíritu. Que tú puedas tocar nuestros labios con el carbón encendido del altar, para que cuando hablemos no sean palabras de hombres, pues esto el viento lleva, sino que sea tu palabra que pueda penetrar a lo más profundo de los corazones y así generar una transformación en la vida de los demás. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.